Sean todos bienvenidos, aleluya, a este estudio bíblico, capítulo 20 del libro de Mateo. Aleluya, estamos estudiando la Biblia verso por verso y según vayamos leyendo vamos a ir explicando la palabra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aleluya. Les dije la semana pasada que el versículo 30 del capítulo 19 va conectado con esto. El Señor dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primero. La palabra postrero quiere decir último. Los últimos serán primeros. Si usted visualiza una línea, ¿verdad? Los que van en una línea al frente son primeros. Y los que van en la línea atrás son últimos, son postreros. ¿Yes? Y así como es el tiempo, hay un tiempo lineal, el cual nosotros vemos, en el cual, por ejemplo, hay cristianos que fueron primeros con nosotros, ¿sí o no? Miles de años atrás. Como también hay judíos que conocieron a Dios primero que nosotros. Entonces el Señor aquí va a explicar algo que tiene que ver con esto. Por eso dice, porque el reino de los cielos, para explicar ese versículo, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y el Señor siempre, como habla con parábolas, le da una parábola para ilustrar lo que Él quiere decir. Padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y como siempre, el que sale a contratar es el Señor. Está comparando el reino de los cielos como Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a traerlo a los hombres al reino de Dios. Y así el Señor muy anteriormente le dijo a un rico, sígueme. Pero el rico dijo, ¿qué? No, tengo muchos bienes, no puedo seguirte. Asimismo, cuando el Señor llama a muchas personas al arrepentimiento, muchos dicen, no puedo. Pero en esta ocasión el Señor está hablando de aquellos que aceptaron y dijeron, sí. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El pago fue un denario. Y aquí el Señor nos da a entender que por seguirle, por trabajar en su viña, por trabajar en el reino, por venir a sus caminos, hay una recompensa. ¿Qué fue lo que el Señor nos prometió? Principalmente la vida eterna. Es lo principal, el núcleo de lo que Él vino a hacer. Darnos vida y vida en abundancia, la vida eterna. Y eso es lo que nosotros hemos de recibir. Aparte de los galardones que vamos a obtener por cada cosa que nosotros hacemos en el reino. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, y fíjese bien que hay diferentes horas, la cual va a decir, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El Señor dice, en una hora salió, ¿verdad? Y acuérdense que el Señor está en el plan de redención y de salvación desde que Adán peca. Hay personas que ahora en el nuevo pacto nos salvamos por la sangre de Cristo. Y todos aquellos que antes de Cristo murieron, vivieron con la esperanza de esa salvación. Se le había predicado, se le había dicho, pero en misterio, un misterio oculto que ahora a nosotros se nos ha revelado. Mas sin embargo, desde Adán, Enoc, Abraham, todos esos grandes hombres,
estaban esperando al Mesías para entonces entrar en el cielo. Recuérdese que nadie entraba al cielo, sino que estaban en el seno de Abraham, como dice las Escrituras. Entonces, por eso el Señor está diciendo, salió a la hora tercera. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, una hora más tarde, ¿verdad? E hizo lo mismo. Véase que de tiempo en tiempo Él sale, y el tiempo quiere decir el tiempo lineal que nosotros vivimos, desde Adán hasta ahora. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. O sea, hay un convenio. Cuando el Señor te da la invitación, ven, va a haber un pago. Eso es lo que el Señor promete, la vida eterna. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, y la noche representa, ¿verdad?, que se acabó el día, se acabó ya ese día de trabajo. Es lo que representa el día final, los tiempos finales. Cuando llegue ese tiempo, entonces va a haber la recompensa. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y eso es algo extraño, que el Señor empiece con los postreros en vez con los primeros. Porque usualmente el que trabaja primero trabajó más, y según nosotros entendemos merece más. Pero mire lo que pasa aquí. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, la misma paga se le dio al que trabajó 1 hora como al que trabajó 10 horas. Y eso nos da a entender algo. Hay personas que van a entrar al cielo, van a tener el mismo galardón, van a entrar al cielo con la vida eterna, la corona de vida, y tal vez en el reino duraron 1 año. Mas sin embargo hay otros que tuvieron tal vez 50 años predicando el evangelio y van a tener la vida eterna. Ahora, una cosa es la vida eterna y otra cosa es el galardón por el trabajo. Pero el Señor ha prometido a aquellos que le siguen la vida eterna, entrar al cielo, la salvación. ¿Y es? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esto también tiene otra aplicación, porque el Señor habló una vez de cómo los israelitas que Dios vino a llamarlos negaron el evangelio,
mas sin embargo los gentiles recibieron la salvación. Entonces, los judíos como tal tienen años de haber sido establecidos. A ellos se les dio la Torá, a ellos se les dio la ley. Ellos tienen miles de años sirviéndole a Dios. Mas sin embargo ahora ha venido el nuevo pacto y el mismo Señor dice: muchos gentiles se sentarán con Abraham y los del reino, los hijos del reino, serán echados en el fuego. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llamó a los judíos y al mundo entero, mas sin embargo los gentiles aceptaron a Cristo y ellos no. Entonces muchos de los que en este tiempo son evangelistas, profetas, que en este tiempo están ganando miles de almas y trabajando en la viña del Señor, van a ser galardonados mayormente, según las Escrituras, en cuanto a galardón, no en cuanto a salvación. ¿Me están entendiendo? Es diferente el trabajo que tú haces para Dios. En eso el Señor te da un galardón en el cielo y en el reino milenario. Diferente es, todos vamos a tener la misma salvación. No importa lo que tú trabajes en el reino, no importa lo que tú hagas, cuánto tú trabajes o no trabajes. A una persona, por ejemplo, el ladrón en la cruz, ese nunca hizo nada tal vez para Dios, era un ladrón, mas sin embargo va a tener el mismo galardón de la salvación que nosotros. O que uno que aceptó a Jesucristo desde niño y vivió toda su vida para Dios. ¿Se entiende? Entonces el Señor dice que le murmuraron, porque se entiende que si yo tengo más años y más tiempo trabajando, aguantando el calor, y este solamente trabajó un poquito, ¿cómo él va a tener el mismo salario? Y el Señor le responde: yo hago con lo que es mío, lo que yo quiera. Yo quiero darle a la salvación, porque no es por obra, es por la fe. Entonces, el Señor está llamando al mundo entero a que vengan a su viña. La palabra viña quiere decir un huerto, un lugar, ¿verdad?, donde hay hortalizas sembradas y usted trabaja allí y la saca y la siembra o de cosecha. Entonces el Señor dice: yo hago con lo que es mío lo que yo quiera y quiero darle a como a ti. Amén. Y podemos hablar un poquito más de eso en las preguntas y respuestas. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Nuevamente, y hemos visto cómo anteriormente el Señor le anuncia lo que va a pasar con él. Y los discípulos, a pesar de que habían escuchado esto una y otra vez, cuando llegó el momento no lo creyeron. Cuando llegó el momento que el Señor ya le había dicho, se les había olvidado. Ellos no creían que Jesús iba a morir. ¿Cómo va a ser? El hombre que hace milagros, el hombre que hace prodigios, el hombre sobrenatural, el hombre que escuchamos la voz de Dios del cielo decir: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Mas sin embargo el Señor, está esto escrito. Porque muchas personas dicen: no, porque los discípulos tal vez ellos se inventaron eso y crean muchas teorías. Ellos tal vez se robaron el cuerpo del Señor y dijeron que Él resucitó. No, las escrituras están por eso, porque ellos mismos no lo creían que Él iba a resucitar. Y luego que lo vieron vivo, fue que dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Incluso el Señor le dijo: me van a apresar, voy a ser entregado a los gentiles, a los romanos. Y en el momento que ellos ven eso, en vez de estar tranquilos, porque el Señor lo sabe todo y se lo había advertido, salieron corriendo y lo dejaron solo. Entonces esto está escrito aquí por esa razón. Este es el tiempo donde el Señor iba llegando a Jerusalén y Él le advierte: esto es lo que va a pasar aquí.
porque ellos entendían que Jesús venía a conquistar a Roma. Y el Señor les hace entender, no fue a eso que yo vine a morir por la humanidad. Versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ay, mi madre, oiga bien esto. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué ambición tan grande tenía esta mujer y qué confianza tenía ella de poder venir. Fíjese que Jesús, esa es la cosa maravillosa de él. A pesar de que el Señor era el Señor, Jesús vino humilde, de tal manera que esta mujer podía acercarse a él, que lo conocía. Le decía, Señor, que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra, a tu derecha y a tu izquierda. Señor, le dice, dime a una madre, dime qué tú quieres, qué puedo hacer por ti. Pero entonces, oiga lo que Jesús le responde. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús en el Getsemaní, que dijo, Señor, pasa de mí esta copa. El Señor no estaba diciendo una copa literal, está diciendo el sufrimiento, el dolor, el castigo que él iba a pasar. Entonces, el Señor aquí le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Para ustedes alcanzar ese nivel de sentarse a mi diestra y a mi derecha o mi izquierda, eso no es simplemente porque yo lo ordeno y lo digo. Eso hay que ganárselo. Eso no es simplemente aquel que quiera. El Señor entonces le dice, oiga el requisito para esto. Pueden beber de mi copa. Y literalmente ellos bebieron de esa copa, porque de la forma que los apóstoles murieron, de la forma que fueron perseguidos, el sufrimiento, el que quiere grandeza en el reino, el Señor está diciendo, debe sufrir, debe padecer. El Señor Jesucristo fue aquel que padeció más que cualquiera. Perseguido, dejado solo, traicionado, menospreciado. Y al final una muerte de cruz, la muerte más horrenda que pueda haber. Entonces el Señor le dice, ¿pueden ustedes tomar, beber de mi copa y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. El bautismo habla de la unción, el bautismo del Espíritu Santo, el cual el Señor Jesucristo recibió para caminar en el poder, la autoridad, en el dominio en el cual Él caminaba, vivía, haciendo la obra, las señales para beneficio de las personas y obediencia a Dios. Ellos dijeron, podemos. Y ellos lo dijeron porque ellos querían esa grandeza. Ese es el problema con los discípulos. El Señor vino a cambiar su mente, porque ellos tenían avaricia, ego, querían esa grandeza, porque en el mundo lo que se muestra es que aquellos que son grandes están en los palacios, reciben alabanza, adoración, reciben pleitesía. Entonces ellos querían esa vida. Y el Señor viene a decirle, no es así. En el reino de mi Padre es contrario. Y oiga lo que le explica. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Y eso se cumplió el día de Pentecostés, cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y luego de ahí bebieron de la copa.
por la persecución que le hicieron, de la forma que murieron. El Señor les profetizó: ciertamente ustedes van a ser partícipes de esto. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Oiga bien, que aquí es algo que hay personas que tal vez no van a entender esto. En la soberanía de Dios, ya Dios sabe el principio del fin. Y ya Él vio a través de la humanidad aquellos que son dignos de esto. Por eso Él dice: mi Padre ya lo tiene preparado. Ya hay personas que están asignadas para ese lugar. Hayan nacido o no hayan nacido, ya el Padre lo sabe. En la soberanía de Dios, Él los conoce. Y Dios, incluso hay llamados, oiga bien, hay cosas que el Señor quiere que tú hagas, llamados en tu vida, que son para justificar esa posición que el Señor te quiere dar en la eternidad. Y muchos de nosotros decimos: no, yo no quiero eso, es muy fuerte, Señor, no puedo con esa carga. Y el Señor quiere darte esa posición, ese galardón en la eternidad, pero aquí en la tierra tiene que ser justificado. El Señor fue ascendido al lugar más alto porque Él se humilló a lo más bajo y sufrió lo más que sufrió. Por eso no es simplemente porque Él es Dios, Él está allí. Jesús nació como hombre y como hombre se ganó ese lugar. Él cargó con el pecado de la humanidad. Nadie ha podido hacer eso nunca. Sin pecado. Por eso Él es digno, dice las Escrituras en Apocalipsis. Él es digno de tomar la riqueza, la adoración, la alabanza. Porque Él se ganó ese lugar. Sometiéndose al Padre, obedeciéndole en todo, viviendo una vida apartada, separada, para estar allí. Jesús vivió esta vida para la próxima. Y es ahí donde nosotros fallamos. Donde se nos olvida que esta vida es pasajera, que es mejor vivir para la próxima y no para esta. Entonces ya Él le dijo: este lugar a mi diestra y a mi izquierda están preservados para aquellos el cual mi Padre ya ha determinado que es para ellos. ¿Quiénes son esos hombres? En el cielo lo vamos a saber. En el cielo vamos a ver la galardonación de miles de personas. Cuando el Señor venga y le dé su galardón a los hombres. ¿Por qué? Porque hiciste esto y aquello y aquello. Porque le predicaste a tanto y a tanto. Porque sacrificaste tu vida hasta este lugar. Entonces, en el reino, el que quiere grandeza en la vida eterna, aún por enseñar las Escrituras, el Señor dice: el que haga y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino. Por eso Pablo tenía esa ambición. Y donde quiera que iban, que lo apedreaban, decía: vamos a la otra ciudad, voy a predicar allí. Porque él entendía esto, que para obtener grandeza en el reino, obtener la corona, había que padecer, había que sufrir y había que trabajar en el reino. Entonces Jesús, llamándolos, el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos también querían esa posición. Porque ellos dijeron: ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes que pueden pedir eso? Y nosotros entonces somos menos que ustedes. Había entre los discípulos esas conversaciones, esas riñas. Y se ve a través de las Escrituras como ellos como que competían por agradar al Señor, por estar al lado. Porque ellos querían, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una persona de influencia, queremos ser los primeros, queremos estar al lado. Por eso hay entre las iglesias hay a veces celos, porque el pastor tiene personas que son más cercanas que otros. Entonces se producen celos porque todo el mundo quiere estar al lado del que es, ¿verdad?, principal.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, Jesús teniéndole paciencia, sabiendo lo que hay en el corazón. El Señor por eso nos enseña. Nosotros debemos vernos siempre como los discípulos, porque nosotros también tenemos ese tipo de pensamiento y tenemos que ser renovados. ¿Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o poder. O sea que los hombres, presidentes, gobernadores, personas de influencia, siempre tienen una actitud de enseñorearse, de ego, de ser el mandatario, el dueño. Esa es la actitud del mundo. Y el Señor le está diciendo a ellos, esa es la actitud del mundo, no debe ser así con ustedes. Mas entre vosotros no será así. Porque ya el Señor le había dicho a ellos, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar la tribu de Israel. Ya el Señor le había prometido esto. Pero ellos entendían, no, vamos a sentar, vamos a ser grandes, vamos a ser famosos. Vamos a gobernar, y el Señor lo sabía. Entonces el Señor ahora les corrige y les dice, no es así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La ley del reino no es altanería, ego, enseñorearse de los demás, ser líder. Para los que quieren ser líderes o los que son líderes, no es con la fuerza, no es enseñoreándote, es sirviendo. Esa es la calificación en el reino de Dios. En el mundo es ser altanero, es ser un líder rígido. Mas en el reino es servicio. Todo aquel que quiere grandeza, liderazgo, debe servir primero. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hablando de aquí en la tierra, porque el galardón viene después. Entonces eso es un principio bíblico. Sea entonces sabio e inteligente, empiece a servir. Usted quiere alcanzar cosas grandes, tiene esa ambición, sirva. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que Juan dice que así como el Señor dio su vida por la iglesia, así el cristiano debe dar su vida por los hermanos. ¿Cómo doy mi vida por los hermanos? Cuando los pongo a ellos primero, cuando me interesa que aprendan, cuando me interesa que avancen en el reino, cuando me interesa que su vida esté bien, cuando puedo servirles. ¿Yes? Entonces así el Señor dice, yo no vine para ser servido. Porque ellos entendían, como les digo, el Mesías venía a reinar, venía a gobernar. Pero el Señor le muestra otro camino. Yo vine a servir. Yo vine a someterme al Padre. Yo vine, aleluya, a dar mi vida por muchos. Y ese es el ejemplo. Jesús es el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir. Mucha gente dice, yo no conozco mi llamado, yo no sé a qué Dios me llamó. El principal llamado es servir. ¿En qué? Hay mucho que hacer. En la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Servir a quién? A la iglesia, a Dios, a tu prójimo. Servir. Yo veo que muchas personas dicen, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para que yo te sirva? He visto eso. Encuentran que es una humillación el servir. Incluso a los waitresses y los que sirven en los restaurantes lo ven por menos, porque son sirvientes. Personas, por ejemplo, donde yo trabajaba en Emeritus, que había que servirle a los viejitos. Eso en el mundo se ve como una humillación. En el mundo se ve como que es algo bajo.
Incluso se paga poco. Mas sin embargo el Señor dice, el servir a los demás. El que te interese los demás, sus necesidades, y tú puedas ayudarla sin nada a cambio. El dar al pobre, al necesitado, porque Él no te puede dar para atrás, sino que el Señor promete en la vida eterna, entonces te va a ser recompensado. Amén. Aleluya. Aquí voy a explicar algo importante y es necesario que usted se lo lleve, porque le van a hacer este tipo de preguntas en las Escrituras y en los Evangelios hay este ejemplo. Escuche bien. Versículo 29 dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Eran cuántos ciegos? Dos ciegos, y aquí no se menciona su nombre, ¿sí o no? A la gente la gente le reprendía para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué Hijo de David? Entendemos que Hijo de David es un título, ¿verdad?, que se le daba. El Mesías había sido profetizado, al mismo David se le había dicho que iba a tener un hijo, el cual su reino no tendría fin. Eso fue profetizado en las Escrituras, que tenía el Mesías que venir de la descendencia del linaje real de David, porque David era un rey. Entonces, por eso este título se le dice, estos ciegos entendieron que este era el Mesías, a pesar de que no lo vean físicamente. Ellos simplemente habían escuchado de la fama. Mucha gente quiere ver a Jesús y que haga milagros y cosas, mas sin embargo estos ciegos simplemente escucharon. Y creo que veían aún más que mucho, porque los fariseos que veían a Jesús físicamente no creyeron a Él. Mas sin embargo estos hombres entendieron. Y dice que clamaban. Había una necesidad en ellos. Y clamaban a gran voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de la multitud, no le importó que le dijeran loco. A veces para uno recibir un milagro es necesario, aleluya, salir de esa conformidad y de esa vergüenza y de lo que piense el otro. Estos hombres clamaron a gran voz. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y fíjense que Jesús siempre hace preguntas, mas sin embargo dice las Escrituras que Él lo sabe todo. Jesús lo sabía todo, pero siempre el Señor se baja a nuestro nivel para interactuar con nosotros como cualquier otro ser humano. Es obvio que los hombres eran ciegos. Él mismo los llamó y seguro ellos venían así. Pero el Señor hace la pregunta. El Señor es un caballero. El Señor no simplemente dice: ven, te voy a sanar. No. Él hace la pregunta: ¿qué quieres? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, esta es la característica del Señor, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Una de las cosas que hay personas que dicen: ¿por qué ponemos manos? El Señor, dice la Biblia, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso nosotros ponemos las manos, porque a través de las manos se da lo que tenemos. El Espíritu de Dios que esté en nosotros, se puede dar sanidad, milagros, señales. Entonces estos hombres tuvieron ¿qué? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tuvieron fe para creer que Jesús podía hacerlo. Y muchas personas no reciben milagros porque no creen. Muchas veces el predicador dice: vamos a orar. ¿Quién aquí necesita la oración? Y la persona con el dolor ahí no se para.
Mas sin embargo estos ciegos entendían que Jesús podía hacer un milagro. Salieron de su lugar de conformidad para buscar lo que necesitaban. Oiga bien, en este pasaje muchas personas dicen, aquí hay una contradicción. Porque si nos vamos a Marcos capítulo 10, versículo 46, está la misma historia. Pero oiga lo que dice. Acuérdense que en la otra habían ¿cuántos ciegos? 2. Y no menciona su nombre. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí la gente dice, hay una contradicción. Porque en uno dice que eran 2 ciegos, pero ¿por qué Marcos dice que es 1? ¿Por qué dice, no se menciona el nombre de Bartimeo, pero ahora dice que es Bartimeo? Simple. Cuando tú dices una historia, si aquí entre nosotros vemos que, vamos a decir, estamos viendo que pasa un carro, y en el carro hay 4 personas y pasa manejando. Si a ti te preguntan, por ejemplo, a una persona le pregunta, ¿qué viste? Tú puedes decir, vi un carro rojo con una persona manejando. Digo la verdad. Y otra persona puede decir, vi un carro manejando con 4 personas. Y está diciendo la verdad. Simplemente uno está omitiendo ciertos detalles. Eso no quiere decir que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el texto está explicando en un contexto diferente. En esta da el nombre y dice que es un ciego, pero omite el otro. No hay contradicción. Las dos son verdad. Incluso si hubieran sido iguales, la misma historia, ahí hubiera podido decirse, hay duda. Porque es normal y es natural que todos tenemos diferentes percepción y damos diferentes detalles de las cosas que vemos. Y la Biblia está llena de esto. Y muchas personas te van a decir, es contradicción. Los musulmanes les gusta atacar eso. Pero es necesario que tú sepas y entiendas cómo está la escritura, cómo el estilo de escritura. Y por eso no solamente hay un solo evangelio, hay 4. Hay cosas que en Juan están escritas, que en Mateo no están. Que el mismo Jesús dijo, por eso hay 4 evangelios. En unas dice una cosa, en otras dice otra, y te dan diferentes perspectivas de la historia de lo que se escribió. ¿Yes? ¿Se entiende? Entonces no es que hay una contradicción. Simplemente uno dice, habían 2 ciegos sentados. Incluso no dice que estaban mendigando, pero aquí en Marcos dice Bartimeo, que estaba mendigando, pidiendo. Era un ciego que estaba pidiendo. Y ahí tú tienes un entendimiento mayor de quién era este ciego. ¿Yes? Aleluya. Pues lo vamos a dejar hasta ahí. Continuamos con el capítulo 21 la semana que viene, que es un poquito largo. Este fue corto. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.